Hay niños que no lloran, no porque no sientan dolor, sino porque ya aprendieron que nadie escucha. Mateo tenía 9 años y una manera de caminar que no encajaba con su edad. No saltaba, no corría. Caminaba como si midiera cada paso, como si el suelo pudiera romperse bajo sus pies si pisaba muy fuerte. Su ropa colgaba de su cuerpo como si fuera prestada por alguien más flaco aún, si eso era posible. Sus zapatos estaban gastados, uno sin suela, el otro con un agujero en la punta por donde asomaba el dedo gordo. Nadie lo miraba 2 veces, y si lo hacían, apartaban la vista rápido. Era uno de tantos niños que cruzaban las calles invisibles en El Paso, Texas. Desde que su madre desapareció, sin carta, sin promesa, sin despedida, Mateo había sobrevivido como podía. Un refugio aquí, una banca allá, una noche bajo un puente, otra detrás de una lavandería que olía a detergente barato. Su último recuerdo estable era el abrazo apretado de su madre en la estación de autobuses. Solo serán unos días, te lo prometo. Voy a arreglar las cosas, había dicho. Eso fue hace más de 3 meses. Mateo no sabía si había pasado tanto tiempo de verdad. En la calle, los días no se cuentan por calendarios, sino por las veces que comes y por las noches en que logras dormir sin frío. Llevaba 2 días sin probar bocado. A veces, la dignidad pesa más que el hambre, pero ese peso también cansa. Esa mañana, cuando el sol comenzaba a golpear sin piedad las aceras calientes, Mateo tomó una decisión que lo asustaba más que cualquier otra: pedir ayuda. No era una casa grande, ni lujosa, ni siquiera bonita, pero había flores. En el jardín delantero, entre malezas secas y arbustos descuidados, sobrevivían algunas bugambilias que alguien aún regaba. Eso fue lo que lo detuvo. No el olor a pan del vecindario ni el sonido de la televisión encendida, sino esas flores tercas que se negaban a morir. Mateo cruzó el pequeño portón de madera que chirriaba y subió al porche. Respiró hondo y tocó la puerta con los nudillos. Una vez, luego otra. Dentro de la casa, Julián Ramírez, de 56 años, corrigía unas hojas viejas de ejercicios de álgebra que nadie había entregado. Maestro jubilado, solitario, acostumbrado al silencio, vivía en esa misma casa desde hacía 2 décadas, desde que su hermana menor, la madre de Mateo, había decidido cortar todo contacto con él. No supo nunca si fue orgullo, miedo o vergüenza. Solo dejó de responder cartas, luego llamadas, y un día el mundo pareció dividirlos para siempre. El sonido de los golpes en la puerta lo sobresaltó. No solía recibir visitas. Caminó hasta la entrada con el ceño fruncido y la espalda adolorida. A través del vidrio vio una silueta pequeña, desaliñada, inmóvil. Abrió con cautela sin quitar el seguro de la cadena. ¿Sí?, preguntó con voz seca. El niño levantó la mirada. Tenía los ojos grandes, oscuros pero opacos, como si algo se hubiese apagado ahí dentro. «Perdón, no quiero molestar, solo quería saber si... ¿tiene algo de comida?». Julián no respondió de inmediato. Sus ojos escanearon al niño como solían hacerlo con sus alumnos años atrás. Delgadez evidente, piel quemada por el sol, codos raspados, mirada baja, pero no hostil, vulnerable, pero no peligrosa. «Espera ahí, no entres», dijo y cerró la puerta. Mateo no se movió. Se sentó en el escalón del porche con las piernas cruzadas, como si supiera que la paciencia era lo único que podía ofrecer a cambio. Minutos después, Julián regresó con un sándwich envuelto en servilleta de papel y un vaso con agua fría. «No tengo refresco, pero el agua está limpia». Mateo lo tomó con ambas manos como si fuera un regalo de otro mundo. Comió despacio, masticando con cuidado, como si temiera despertar. Julián lo observó desde dentro. Había algo familiar en ese niño, no en su ropa ni en su rostro exactamente, sino en la forma en que sostenía el vaso, con las 2 manos, como su hermana lo hacía cuando era niña. No preguntó su nombre, aún no, pero algo dentro de él, callado por años, empezó a moverse. Esa noche Julián no corrigió más ejercicios, no leyó el periódico, no encendió la televisión. Se quedó sentado en su vieja silla, mirando el porche vacío, preguntándose quién era ese niño, de dónde venía y por qué su presencia le había revuelto una memoria que creía extinta. A la mañana siguiente, cuando Julián salió al porche para regar las bugambilias, lo encontró ahí otra vez. Mateo estaba sentado en el mismo escalón, con la mochila abrazada al pecho, la cabeza baja y las piernas estiradas como si no hubiese dormido en toda la noche.
¿Dormiste aquí?, preguntó Julián sin disfrazar su sorpresa. Mateo solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Podías haber tocado la puerta. Pensé que me echaría. Ya me pasó antes. Julián tragó saliva. No era un hombre de emociones fáciles, pero había algo en esa voz bajita, rota pero educada, que le removía algo hondo. ¿Tienes nombre? Mateo. ¿Mateos qué? El niño dudó. Mateo Silva. El corazón de Julián dio un vuelco. El apellido era el mismo de su hermana Elena. La misma que no veía desde hacía casi 10 años. La misma que desapareció con un hijo en brazos y promesas de nunca mirar atrás. Julián no dijo nada. Se sentó en la otra silla del porche. Sacó un termo y sirvió café para él y un poco de leche para el niño. ¿Tu mamá se llama Elena? Mateo lo miró con desconfianza. Luego bajó la cabeza. Sí, pero se fue. Me dejó en una estación de bus. Dijo que volvería, pero no volvió. Julián sintió un temblor en las manos. El nombre, la historia, la edad, todo encajaba como piezas de un rompecabezas que no quería armar, pero que ya no podía evitar. Mateo, yo soy Julián, hermano de tu mamá. El niño lo miró sin entender al principio, como si esas palabras no tuvieran un lugar en su memoria. Luego frunció el ceño, confundido. ¿Mi tío? Sí. Un silencio espeso cayó entre ellos. Solo el zumbido de las abejas entre las flores llenaba el aire. ¿Por qué nunca viniste por mí?, preguntó Mateo sin rabia, sin lágrimas, solo con una tristeza seca, antigua. Julián se sintió golpeado en el pecho. No tenía una respuesta que sonara justa. No sabía dónde estabas. Tu madre se alejó. Perdimos contacto. Intenté buscarla, pero ella no quería volver. Mateo no dijo nada. Tomó la taza de leche entre las manos y bebió en silencio. Después de un rato, Julián se levantó. Ven, vamos a buscarte algo más que leche. Dentro de la casa, el aire olía a polvo y libros viejos. El comedor tenía una mesa grande con papeles esparcidos, una pizarra colgada en la pared y estantes repletos de cuadernos. Era evidente que allí había vivido un maestro. Julián calentó tortillas, preparó huevos y sirvió todo con un cuidado que no parecía tener desde hacía años. Mateo comió despacio, mirando cada rincón como si intentara memorizarlo por si tenía que irse otra vez. Durante la comida Julián habló poco, pero observaba los gestos del niño, la forma de fruncir la frente cuando pensaba, el modo de sentarse encorvado como si siempre esperara una regañina. Todo le resultaba dolorosamente familiar. Cuando terminaron, Mateo recogió su plato y lo llevó al fregadero. No tienes que hacerlo, dijo Julián. Siempre limpio lo que uso. Me enseñaron así. El maestro no respondió. Solo asintió sintiendo que cada palabra del niño le devolvía pedazos de un pasado que pensaba irrecuperable. Esa noche Julián preparó una cama improvisada en el cuarto de visitas. Mateo no preguntó nada. Solo se acostó y por primera vez en mucho tiempo durmió sin abrazar su mochila. Julián se quedó despierto hasta tarde, sentado en la cocina, con una libreta abierta y el nombre Mateo escrito en la primera línea. No sabía qué iba a anotar. Solo sabía que su vida, desde esa mañana, ya no sería la misma. Si esta historia ya tocó algo dentro de ti, compártelo con nosotros. Solo cuéntanos. ¿Alguna vez sentiste que alguien volvió a tu vida cuando menos lo esperabas? Tus palabras, aunque breves, pueden resonar en alguien que las necesita. Los días comenzaron a organizarse sin que nadie lo decidiera. Julián, que antes desayunaba solo frente a su viejo reloj de péndulo, ahora cocinaba pan francés los martes, huevos con frijoles los jueves y avena con canela los domingos. Mateo no hablaba mucho, pero comía con respeto, lavaba los platos sin que nadie lo pidiera y se sentaba por las tardes en la sala con un cuaderno abierto, aunque no escribiera nada. No era un hogar aún, pero ya no era soledad. Una tarde Julián sacó una caja del armario del pasillo. Estaba llena de libros escolares, cuadernos sin usar, fichas didácticas que había acumulado durante sus años como maestro. La colocó sobre la mesa con un gesto sencillo. Si vas a quedarte aquí un tiempo, no vas a pasar los días mirando el techo. ¿Te parece si retomamos la escuela? Mateo lo miró en silencio. Luego bajó la vista. Después de unos segundos asintió. Sí, tío. Julián sintió algo distinto al oír esa palabra. Tío. Dicha con timidez, con esfuerzo. Pero dicha. Era un puente. Pequeño pero firme. Empezaron con lo básico. Lectura, sumas, comprensión de frases. Mateo sabía más de lo que mostraba. Tenía memoria rápida,
lógica afilada, pero una especie de miedo le hacía dudar de sí mismo cada vez que respondía una pregunta. No importa si te equivocas, le decía Julián. Aquí no se castiga aprender. Poco a poco Mateo empezó a soltar más palabras. Hablaba de su madre con frases cortas, como si cada recuerdo pesara. Contaba que a veces dormían en casas de conocidos, que su mamá tenía problemas con gente peligrosa y que hubo una vez en que casi fueron separados por la policía. Julián escuchaba sin interrumpir. No juzgaba, solo guardaba cada palabra como si fueran piezas de un mapa que algún día tendría que descifrar. Una noche, mientras organizaban libros en la estantería, Mateo encontró una fotografía enmarcada. Era una mujer joven con un vestido azul claro y el cabello recogido. «¿Ella es mi mamá?», Julián asintió. «Sí, aquí tenía 17». Mateo tomó el marco con ambas manos. Lo sostuvo largo rato. Luego, con voz baja, dijo: «Se veía feliz». Lo era. Tenía una risa escandalosa y le gustaba escribir canciones que nunca mostraba a nadie. Nunca me cantó. Julián no supo qué responder. A veces el silencio también es una forma de dolor compartido. Esa noche, antes de dormir, Mateo dejó el marco sobre la mesa de noche del cuarto de visitas. No lo dijo, pero fue su forma de aceptar que esa mujer que a veces recordaba entre sombras, también tenía raíces que lo conectaban con esa casa. Los días fueron encontrando ritmo. Julián le compró ropa nueva en una tienda de segunda mano. Le hizo un horario de estudio y le enseñó a preparar tortillas con queso. Mateo, en cambio, le enseñó a usar el celular con voz para escribir mensajes y le arregló el control remoto del televisor, que llevaba meses sin funcionar. Se acompañaban, no desde la perfección, sino desde la necesidad de volver a confiar. Una tarde Julián recibió una carta del distrito escolar. Le pedían que actualizara su registro como tutor legal del niño en caso de que Mateo fuera a integrarse a la escuela local. El documento removió todo lo que había intentado mantener bajo control. Aún no tenía la custodia. Ni siquiera sabía si Elena estaba viva. No había registros recientes ni denuncias formales. Solo un silencio espeso que nadie parecía poder romper. Esa noche, mientras Mateo dormía, Julián sacó una libreta y empezó a escribirle una carta. No para enviarla, sino para desahogarse. «Querida Elena, apareció tu hijo, nuestro Mateo, y no entiendo cómo pudiste dejar a una criatura tan noble, tan fuerte, tan parecida a ti cuando eras niña. Pero no estoy aquí para juzgarte, solo para decirte que lo cuidaré, con rabia si hace falta, con ternura si me lo permite». Cerró la libreta, suspiró y apagó la lámpara. El sueño esa noche fue breve, pero por primera vez en mucho tiempo no fue solitario. Era viernes cuando sucedió. El aire olía a pan dulce y el cielo anunciaba tormenta. Julián y Mateo estaban organizando la pequeña bodega detrás de la casa, sacando cajas llenas de papeles antiguos y herramientas oxidadas. No buscaban nada en especial, solo compartían el momento. Mateo encontró una caja de juguetes guardada en una bolsa negra. Dentro había carritos metálicos, piezas de dominó y un cuaderno con hojas amarillas. «¿De quién eran?», preguntó pasando los dedos por la tapa polvorienta. «De tus primos, los hijos de mi otro hermano. Se mudaron hace años». Mateo no dijo nada. Solo sonrió levemente al tomar un carrito rojo y hacerlo rodar sobre el suelo como si fuera oro. Fue un momento breve, tranquilo, hasta que se escuchó un golpe en la reja. Julián salió primero. Un auto blanco estaba estacionado frente a la casa. 2 personas bajaron, una mujer con carpeta en mano y un hombre con chaleco del Departamento de Servicios Infantiles. «¿Señor Julián Ramírez?», preguntó ella con tono firme. «Sí, ¿pasa algo?». «Hemos recibido un reporte anónimo. Nos informaron que un menor está viviendo aquí sin documentación, sin custodia legal ni registro escolar. ¿Es correcto?». Julián sintió como el estómago se le encogía. «Es mi sobrino, su madre. Desapareció. Él vino solo. No tengo la custodia formal, pero lo estoy cuidando. Necesitamos hablar con el menor». «No sin mi presencia», dijo Julián cruzando los brazos. Mateo apareció en la puerta. Al ver a los extraños, retrocedió instintivamente, como si ya conociera esa escena, como si la hubiera vivido antes. «Está bien, Mateo», dijo Julián con voz baja, tranquilizadora. «Solo quieren hablar». La trabajadora social se arrodilló. «Hola, Mateo, ¿puedes decirme cuánto tiempo llevas aquí?» «No sé, semanas, creo». «¿Tu mamá sabe dónde estás?» «Ella me dejó. Dijo que regresaba».
pero no volvió. La mujer anotó en su carpeta: ¿te sientes seguro aquí? Mateo miró a Julián. Luego, con voz firme, respondió: sí, es mi casa ahora. El oficial levantó la vista. Señor Julián, sin un proceso legal de tutela, esto es una infracción. No estamos diciendo que el menor esté en peligro, pero necesitamos abrir una investigación formal. ¿Qué significa eso? Que podrían llevarlo a un hogar temporal mientras se evalúa la situación. Mateo dio un paso atrás. No, no quiero irme. Tranquilo, hijo, dijo Julián poniéndose entre él y los funcionarios. No vas a ir a ningún lado. La discusión fue larga. Julián mostró las cartas, el material escolar, las facturas de ropa, los registros médicos recientes. Argumentó todo lo que pudo, con la vehemencia de quien sabe que no está criando a un niño. Está salvando una vida. Finalmente, los funcionarios aceptaron dejar una advertencia por escrito y establecer un plazo para regularizar la tutela. Se irían por ahora. Cuando se marcharon, Julián cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhausto. Mateo estaba sentado en el suelo con las manos en el rostro. Lo siento, dijo el niño con la voz temblorosa. No tienes que disculparte por nada. No hiciste nada mal. Siempre pasa, susurró Mateo. Cuando empiezo a sentir que puedo quedarme, algo lo arruina. Julián se arrodilló frente a él. Esta vez no. No voy a dejar que te lleven. Lo prometo. Esa noche Julián llenó formularios, hizo llamadas, pidió orientación legal gratuita. Mateo en silencio le acercó una taza de té. Era su forma de decir gracias. Al día siguiente Julián lo llevó a una oficina de asistencia legal comunitaria. Iniciaron un proceso para solicitar la custodia temporal. No era fácil. Requería pruebas, entrevistas, visitas domiciliarias. Pero Julián no titubeó. No quiero que viva aquí por compasión. Quiero que viva aquí porque es su derecho, le dijo al abogado. Mateo, mientras tanto, empezó a tablar más. Contaba historias pequeñas. Cómo le gustaba oler el pan recién horneado. Cómo su mamá a veces le hacía trenzas aunque no supiera muy bien. Cómo una vez encontraron un perrito y lo escondieron en una caja por 3 días. Julián escuchaba todo. Cada palabra era un ladrillo más en el puente que estaban construyendo. Una noche, mientras acomodaban los libros de historia, Mateo señaló una fotografía de un grupo escolar colgada en la pared. ¿Tú fuiste profesor? 32 años. Enseñé a cientos de niños. Pero tú me estás enseñando más que todos ellos juntos. Mateo se rió. ¿De verdad? De verdad. Me estás enseñando a empezar otra vez. Y en esa sala pequeña, con olor a papel viejo y esperanza nueva, Julián entendió que no se trataba solo de proteger al niño, sino de dejarse transformar por él. ¿Te está gustando esta historia? Entonces haz algo diferente. Compártela con alguien que necesite creer que siempre hay una segunda oportunidad. ¿Alguna vez encontraste a tu lugar seguro? Escríbelo en los comentarios. La primavera empezaba a colarse por las ventanas. Las bugambilias del jardín florecieron con una fuerza inesperada, como si respondieran a lo que pasaba dentro de la casa. Mateo ya no se sentaba encorvado. Caminaba más erguido, hacía preguntas, incluso se atrevía a bromear con Julián. En las tardes, mientras el tío corregía papeles viejos por costumbre, Mateo dibujaba paisajes, animales, casas con techos rojos. En una hoja grande hizo una figura especial, un hombre canoso sirviendo sopa a un niño con mochila, y escribió en letras grandes: mi lugar seguro. Julián enmarcó ese dibujo y lo colgó en la pared del pasillo. No sabes lo que significa para mí, le dijo con la voz entrecortada. ¿Sí?, preguntó Mateo. Pasé muchos años pensando que la vida me había quitado todo, y ahora me doy cuenta de que solo me estaba preparando para darte lo que tengo. Mateo no respondió, pero esa noche antes de dormir dejó una nota bajo la puerta del cuarto de Julián. Gracias por esperarme. Mientras avanzaban los trámites de la custodia, comenzaron las visitas de inspección domiciliaria. Una asistente social llegó una mañana de martes anotando todo: limpieza, alimentación, rutinas. Julián se sintió invadido al principio, pero mantuvo la calma. Usted se considera preparado para cuidar de un menor a largo plazo. Me considero capaz de darle a Mateo lo que merece: seguridad, respeto y tiempo. El cariño, ese ya lo tiene. Mateo observaba todo desde el pasillo, en silencio, con los ojos atentos. Ya conocía la danza de los adultos que decidían sobre su vida.
Pero esta vez era distinto. Julián estaba ahí, con él y por él. Más tarde ese mismo día, fueron hasta la escuela del vecindario para iniciar el proceso de matrícula provisional. Mateo fue presentado a la directora, que de inmediato se conmovió al ver el boletín antiguo y la nueva carta de recomendación escrita por Julián. Tiene talento, solo necesita creerlo, dijo su tío. Mateo sonrió, tímido pero orgulloso. Comenzaron a preparar el cuarto de manera definitiva. Pintaron las paredes de un verde suave, colgaron estantes y escribieron juntos el nombre Mateo con letras de papel de colores sobre la cabecera. Julián mandó hacer un pequeño cartel de madera para la puerta. Cuarto de Mateo. Prohibida la entrada sin sonreír. Una de esas noches tranquilas, mientras regaban el jardín, Mateo preguntó: «Tío, ¿crees que mi mamá va a volver algún día?» Julián suspiró. Miró el cielo oscureciendo. «No lo sé, pero si algún día regresa, aquí estaremos». Con preguntas tal vez, pero sin rencor. Mateo asintió. Luego de un momento murmuró: «Si no vuelve, también está bien». «¿Por qué?» «Porque yo ya encontré a alguien». Esas palabras quedaron flotando en el aire como una promesa. Julián sintió un nudo en la garganta. No respondió. Solo colocó su mano sobre el hombro del niño. Ese gesto, simple pero lleno de significado, lo decía todo. 2 días después recibieron la carta oficial. El proceso de custodia temporal había sido aprobado. A partir de ese momento, Julián era el tutor legal de Mateo por 6 meses, con posibilidad de adopción permanente. Las condiciones eran claras: seguimiento psicológico, informes escolares, evaluaciones mensuales. Pero para ellos ese papel ya no era solo un trámite, era una declaración de pertenencia. Esa noche Julián preparó tacos caseros, encendió 2 velas en la mesa y puso música vieja en la radio. Mateo apareció con el cabello peinado y una camisa limpia que apenas le quedaba. ¿Es una fiesta? Es una bienvenida a tu nueva vida. ¿Puedo bailar? Solo si no te ríes de mis pasos de viejo. Y allí, en esa sala sencilla, entre risas desacompasadas, pasos torpes y luz tenue, bailaron. Un hombre que pensaba que ya lo había perdido todo, y un niño que creyó que nunca tendría nada. 2 almas rotas reconstruyéndose con ternura, sin prisas, sin promesas, solo con presencia. El verano llegó sin anunciarse. El paso se llenó de luz, de brisa tibia por las mañanas y de ese silencio particular que envuelve a las casas donde las cosas por fin empiezan a sanar. Mateo ya no era el niño que tocó la puerta con miedo. Se levantaba temprano, hacía su cama, preparaba su mochila con libros y cuadernos y salía rumbo a la escuela caminando con paso firme. A veces al llegar a casa se tiraba en el sofá y decía: «Hoy aprendí una palabra nueva, resiliencia. Es como ser fuerte, pero por dentro». Julián sonreía desde la cocina, removiendo frijoles o picando jitomate. «Esa palabra te queda perfecta». El proceso de custodia seguía su curso. Las trabajadoras sociales ya no llegaban con libretas apretadas ni rostros tensos. Ahora traían juegos, hacían preguntas suaves y se iban con sonrisas. El hogar de Julián había cambiado. Ya no era solo un lugar limpio y ordenado. Era un espacio lleno de vida, con dibujos pegados en la nevera, zapatos pequeños junto a la puerta y olor a pan dulce recién horneado. Una tarde Julián encontró en el buzón un sobre con el membrete del juzgado. Lo sostuvo en sus manos un buen rato antes de abrirlo. Dentro, una sola hoja: la aprobación oficial de la custodia permanente. No requerían más visitas, ni prórrogas, ni firmas pendientes. Mateo era legalmente suyo. Se sentó en el porche con el papel temblando entre los dedos. No lloró. Solo miró el cielo buscando quizás el rostro de su hermana, ese que no veía desde hacía tantos años. Esa noche no hubo fiesta. Solo una cena sencilla, con tortillas hechas a mano, arroz y carne al horno. Pero en medio de la mesa, Julián puso una vela. No dijo por qué. Mateo tampoco preguntó. Solo la encendieron juntos y comieron en paz. Después Julián sacó una caja de madera que guardaba en el armario del pasillo. Dentro había cartas antiguas, fotografías, recuerdos de su infancia con Elena. Le mostró a Mateo una foto en la que ella tenía 8 años, sentada en una hamaca, riendo sin dientes. Tu mamá tenía una risa escandalosa. Siempre quería ser cantante. ¿Y por qué se fue? Tal vez tenía miedo o se sentía perdida, pero eso no cambia lo que dejó en ti.
Mateo tocó la foto con los dedos, con esa delicadeza que solo tienen los que aprendieron a valorar lo poco. A veces la sueño. No dice nada, solo me mira. Quizá eso es suficiente. Los días siguieron. Mateo empezó a aprender guitarra. Usaba una que Julián había guardado por décadas. En una de esas tardes largas de verano, mientras tocaban juntos en el porche, Julián le enseñó una melodía que su hermana solía cantar cuando era niña. Mateo la reconoció sin saber por qué, y la completó con sus propias palabras. ¿Sabes qué estoy escribiendo, tío? ¿Qué? Nuestra canción, porque ya no me da miedo estar aquí. Elena, la vecina de al lado, los escuchaba desde su jardín. A veces les traía tamales, a veces solo se quedaba un rato en la banqueta, como si el sonido de la casa también la sanara a ella. Un sábado por la mañana, mientras colgaban ropa en el patio, Mateo se acercó y preguntó: «Tío, ¿puedo preguntarte algo raro?» «Claro. ¿Crees que alguien puede tener dos papás en la vida? No al mismo tiempo, sino como por etapas». Julián lo pensó. «Creo que uno puede tener muchas figuras que lo cuidan, pero si me estás preguntando si yo puedo ser eso para ti, la respuesta es sí, si tú quieres». Mateo se acercó, lo abrazó con fuerza. No dijo nada, pero en ese abrazo había más certezas que en cualquier documento firmado. Desde ese día lo empezó a llamar papá, no en público, no en la escuela, pero en casa, en la intimidad donde las palabras pesan más. Una noche Mateo escribió en su cuaderno: «Un hogar no es donde naciste, es donde por fin te dejan quedarte». Julián encontró ese cuaderno días después. No dijo nada, solo lo cerró. Lo abrazó contra el pecho y se sentó en el porche, mirando el cielo, como quien por fin entiende lo que la vida había estado intentando decirle durante años. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas en silencio. Suscríbete a este canal, no por rutina, sino porque aquí contamos relatos que nacen del alma. Compártela con tu forma única, esa que solo tú sabes usar. Tu gesto puede abrir otra puerta como la de Julián. Y por favor, cuéntanos, ¿has vivido algo parecido? ¿Qué aprendiste de este video? Este canal no es de vistas, es de personas. Y tú ya formas parte de esta comunidad. Bienvenido a casa.